acuerdas cuando eras así chibolita, rica, apretadita, que estabas en las chicas Sigo mañaneras? siendo, por si acaso. Eras una cuarta parte, ¿no? De ahora, pero eras una figurita y eras recontrafamoso en los escenarios con las chicas mañaneras, Así es, ¿no? mira, yo inicié a mis 18 años y creo que desde un inicio de mi carrera musical he disfrutado muchísimo la fama, he conocido países, he llegado a nivel del Perú a diferentes partes y por lo cual me siento orgullosa. Y si los años van pasando, me siento también feliz y orgullosa de lo que he logrado en estos años. Y yo de verdad me siento muy feliz y no me avergüenzo ni me siento mal que me digan que la vieja, que la tía, la abuelita, no, porque los años pasan a todos. ¿Y qué más? Cultivando nuestro folclore sanamente, con humildad y con respeto. Angélica, Eso es lo más importante. díselo. ¿Quién te ha dicho así? Para Díselo. toda la juventud. No, para dile su todos los nombre, dile su artistas nombre, amiga. Que se Para creen chibolitas, que nunca les va a pasar el año Opines. y que siempre tildan las tías, las viejas, las abuelitas. No pasa nada. Y yo creo que en esos pocos años que está, yo diría más bien, todavía no pasas nada tú. ¿Por qué? Porque recién estás iniciando, recién estás empezando. ¿Quién? Y no sabes lo que es. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Ay, Díselo. mejor, Díselo. Tu conciencia ya sabe. Que se quede en su conciencia. No, pues díselo porque también se quedó con tu local. Tú, Martinacha, para despedir a toda la gente. ¿A quién se lo dices? ¿A Angélica? Bueno, como dices de los jóvenes valores, simplemente quiero dar un consejo de un conejo, ¿ya? Y las personas que son jóvenes valores que pisen tierra, no vuelen porque en vez de volar, por ahí se puede dar un tropiezón, ¡zas! Ya se va a estrellar. Entonces, como dice, hay que dar una buena construcción nuestra casa, con buen adobe, con buen fierro. Como dice, aunque pasen los años, aunque estás vieja y viejita, como dice, estas viejas da buen caldo, papacito y Por mamacita. supuesto. Así que las viejas vamos a dar un buen caldo en Río Hablador con el río 11 de mayo. Domingo 11 de mayo. 11 de mayo, el río Hablador estará más hablador que nunca. Se desborda, el río Hablador se desborda el domingo 11 de mayo celebrando pues el Día de Todas las Mamitas, celebrando 32 años, la llegada del primer baile del Santiago, donde también estaremos. De verdad para mí sería una alegría y un honor y un sueño cumplido también a la vez, porque detrás de todas las cosas que puedan haber dicho, porque no ha pasado, nunca me he peleado, nunca me he arañado, nunca me he agarrado de los pelos, de los comentarios que se ha dicho, y hay cositas que puede haber pasado, pues el arte es para compartir y para mí sería un honor pues cantar a dúo, ¿no? Y yo feliz estaré cantando las canciones Ahí estaremos. de Martina, igual pienso que también ella cantará el mío. Y lo más importante, que mamá va a disfrutar, el público va a disfrutar. Desde las 10 de la mañana los esperamos con los riquísimos platos típicos, las mejores orquestas, llegan 2 bandas. Desde Huancayo llegan las mejores orquestas, Eternos y Consagrados Guapos del Centro, frente a la orquesta Huracán, que bacán, Huracán del Mantaro, la orquesta Embajadores Guapos de América, frente a la orquesta Super Sonido del Perú. Y por supuesto, pues el encuentro, ya lo saben. Más esperado. Mano a mano, pechito con pechito. Ajá. Uy, no, por favor, están en paz, abrácense. Ahorita se van a dar Será Martina de los Andes, Angélica Gómez, Martina de los Andes. Y como árbitro, Rosita de Guaribamba, Susan del Perú. Respeto, son nombres, fe. No, pues, no, de verdad a mí me incomoda bastante esto que dicen, que tildan que las viejitas, cuando no saben que de repente pues las mejores artistas estaremos deleitando lo mejor de nuestras canciones. De Cada verdad uno que con es su un estilo. póker de haces de la reina del Santiago. Así es. Del folclore huanca, pongámoslo así, ¿no? Porque también está nuestra Rosita, está nuestra Susan. Y bueno, para terminar, me han contado un chismecito, para terminar, a ver si es verdad, que para tú poder firmar con Martina, no solo ha soltado un billete bueno, sino que además te ha puesto condiciones Martina. Y una de ellas es que quiere llevar su propia orquesta. Ya, está bien, yo le acepto el reto, le acepto. Martina, ¿qué dices? Sabes que me tienes que firmar notoriamente. Papelitos. Eco. Hay papelitos. Martina camina solito. Bueno, chicas, de verdad ha sido un gusto tenerlas juntas, compartir, bromear también un poco, también hablando en serio, pero sobre todo verlas unidas, por nuestro folclore, ¿no? Probando, ¿no? Y lo Ahora importante tú, Chaco. que A va ver, quiero preguntar llamar a Angélica atención. Gómez. Otra pregunta, el valor de la verdad de Angélica Gómez. Pregunta a Martina. Esto me vas a dar para hacer
como dice, como un mano a mano, digamos. Ahí está. ¿Cuál de las orquestas me vas a No, dar? yo te doy a que la elijas. ¿Ah? Uy. Yo igualito con cualquiera de las 4 orquestas, yo igual puedo hacer mi presentación. Tenemos a la Orquesta Eternos y Consagrados Guapos del Centro, Huracán del Mantaro, Embajadores Guapos de América, Super Sonido del Perú. ¿Cuál de ellas la quieres? Ya depende de ti. Al gusto, al gusto. Así es, te digo. No, pero Martina, no seas cojú. Pide los 4. Los 4 en el escenario, Claro. con las 12 ahí cantando, si al final somos orquesta, ¿Te ¿no? acuerdas un aniversario lo hicimos con 7 orquestas? ¿Ya ves? Todititas las orquestas entonaban mis canciones. Podría ser algo así. Claro, podría sería ser. bacanazo. Podría Eso sí ser quedaría grabado, pero para el puf. dúo de repente, ¿no? Que vamos a Que cantar. Mira, ve, Nuestra- quedaría grabado el show de las viejitas para esas chibolas eternas, ¿no? Así dicen, ¿no? El show de la experiencia. Ahí está. Yo El show creo de la que el experiencia. show de la experiencia de los artistas que nos ha costado muchísimo sufrimiento, esfuerzo para llegar a donde hemos llegado, porque no es fácil. Ahora pues con tu plata puedes llegar de la noche a la mañana, pero antes era necesitaba mucha inversión, mucho trabajo, prácticamente tenías que demostrar con tu voz. Con tu Es lo más talento, tu importante, calidad. claro. No ahora ya Talento. con la plata, si cantas o no cantes con la plata, ya eres conocido. Bueno, ¿no? chibolas, entonces nos vemos el domingo 11 de mayo en el local Río Hablador. Solamente me despido preguntando algo. Dime el nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién le dices? Dilo. ¿De qué? ¿De las chibolas? Sí. Hay muchas. Una, la muchas. que te dijo eso. La de local. No, por ahí paran diciendo, la Ya. juventud, son varias. ¿no? Ya. Dicho esto, Próxima la decimos todo. ¿cómo? La próxima Ese la mismo día. menciono. Que no escuche nadie. nadie se Martina, el chung churugun chumpun chuncha, ¿cómo es? Tu salida, tu final. Pachaquín pum pan. Ñañicona, turicuna. Y mata munanki. Y matamunanque. Amunque, se río hablaron mis jape. Tu sunanchikpaj, tu mananchikpaj o piananchikpaj. Esto va a ser una sola vez y nunca más en tu vida vas a ver. Un show O sea que espectacular. ya En nos Lima, vamos a en Lima. reunir. No. El show de 2025, lo que es de Río Hablador, nunca se va a volver a repetir. Así es. No vayas a pensar que no. Tampoco. Yo dije, ya está arrugando. Ya me está arrugando. Ya, y me te está despides en arrugando. quechua, invita a la gente. Sí, bueno, a Yillachu, a todos mis paisanos huancaínos los invito pues este domingo 11 de mayo para celebrar el homenaje a todas las mamitas. ¿Y en qué parte está el quechua? Ahorita viene al Caicu. Ya. Para invitar a todas las mamitas a celebrar, porque como dice, en vida lleva mamá a bailar, a comer, a disfrutar con su artista, su orquesta. Chay Trumi Tinkunakushun Yapa Malkamasikuna, Río Hablador Local Trumi Tinkunakushun, Upiananchikpa, Tushunanchikpa, Mikunanchikpa, Chay Trumi Alkashaiki, Yapa Malkamasikuna. Ya lo saben, el domingo 11 de mayo la cita es en el Río Hablador con tu amiga Angélica Gómez, Martina de los Andes, en un mano a mano. Poder a poder.